Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré acerca de la ley de Ohm. Principio de la ley de Ohm. En 1826, George Simon Ohm encontró que la corriente, el voltaje y la resistencia están relacionados en una fórmula específica y predecible. Ohm expresó esta relación como una fórmula que hoy en día se le conoce como ley de Ohm. La ley de Ohm describe matemáticamente la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito. La ley de Ohm se expresa en tres formas equivalentes, según la cantidad que se requiera determinar. Como se verá, la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales. Sin embargo, la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Ohm determinó experimentalmente que si el voltaje a través de un resistor se incrementa, la corriente a través del resistor también lo hará. Y asimismo, si el voltaje disminuye, la corriente hará lo mismo. Ahora, supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si el voltaje se duplica, la corriente se duplica. Si el voltaje se reduce a la mitad, la corriente también hará lo mismo. En este caso, supongamos que al principio en mi multímetro tengo 5 volts y en mi amperímetro tendría 3 amperes. Pero ¿qué pasa si yo duplico mi voltaje? Si tenía al principio tenía 5, ahora voy a tener 10 volts. ¿Y qué pasará con mi corriente? Esta cambiará también proporcionalmente. Si al principio tenía 3 amperes, aquí como se duplica tendría como resultado 6 amperes. También hay una pequeña gráfica en la cual lo podemos demostrar, en la cual yo tengo una fuente variable de 10 a 100 volts y una resistencia de 10 ohms. Y nosotros podemos hacer una gráfica en relación amperaje contra voltaje contra corriente. En este caso, si yo tengo al principio 10 volts, yo tendría un amper como resultado. Si yo sigo aumentando el voltaje a 20 volts, tendría 2 amperes como resultado. Y así sucesivamente. Si yo tengo 30 volts, 3 amperes. 40 volts, 4 amperes. 50 volts, 5 amperes. 60 volts, 6 amperes. Y así sucesivamente con cada uno de los valores restantes. Y el resultado de mi gráfica sería una gráfica del tipo lineal. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. También determinó que si el voltaje se mantiene constante, menos resistencia produce más corriente y además más resistencia produce más corriente. Como les comentaba anteriormente, el voltaje y la resistencia son inversamente proporcionales. De igual tenemos la siguiente manera. En este caso, como pueden observar, en mis fuentes el voltaje es constante. Lo único que va a variar es la corriente y mi resistencia. En este caso, supongamos que tengo 10 ohms y de corriente tendría, no sé, igual 10 amperes. Pero ¿qué pasa si yo aumento mi resistencia al doble? Que en este caso sería 20. Mi amperímetro bajaría a 5, ya sea a 5 amperes, 6 amperes o de cierta manera equivalente. Igual tenemos la siguiente gráfica. En este caso, mi fuente varía, tengo una fuente fija de 10 volts y una resistencia de 10 a 100 ohms. En este caso, si yo tengo 10 ohms, mi corriente sería en 1 amper, perdón. ¿Qué pasa si yo aumento mi resistencia? A 20 ohms, mi corriente bajaría a punto 5 amperes. Ahora yo aumento mi resistencia a 30, ahora yo tendría 0.333 amperes. Como pueden observar, mi gráfica tiene una caída exponencial. Eso quiere decir, como les comentaba al principio, es inversamente proporcional. Hay un decaimiento. En este caso, cuando yo tengo 100 amperes, 100 ohms, como resultado en mi corriente tendría 0.1 ampere. La ley de Ohms establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, por lo que surge la siguiente fórmula, donde I es la corriente en amperes, B es el voltaje en volts y finalmente la resistencia es en ohms. Como les comentaba,
Dice que la corriente es directamente proporcional con el voltaje y a su vez es inversamente proporcional a la resistencia. Esta ley de Ohm se le conoce, es la ley de Ohm básica, porque en algunos también se mete lo que es la potencia, pero para circuitos resistivos básicos se utiliza esta fórmula. Además, se puede calcular, en el caso de que no se tenga la corriente, se puede calcular la resistencia o el voltaje. En el caso de que solamente se tenga el voltaje y la corriente, yo puedo calcular la resistencia. Y de igual de la otra manera, si yo tengo solamente la corriente y la resistencia, puedo obtener el voltaje de mi fuente. Ahora bien, les mostraré algunos ejemplos sencillos. Antes de pasar con los ejemplos, es importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes equivalencias y las siguientes anotaciones que se hacen. Para el caso del voltaje, si yo tengo 100 volts, en forma de potencia sería 1 por 10 a la 3 o un prefijo sería 1 kilovolt. Para el caso de voltaje, si tengo 0.001 volt, en potencia puede ser 1 por 10 a la menos 3 y eso sería 1 milivolt. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 0.00001 volt? Sería una potencia de 1 por 10 a la 6, que se expresaría como un microvolt. De igual manera, yo puedo utilizar estos prefijos para la corriente. Si yo tengo 100 amperes, sería 1 por 10 a la 3, que sería 1 kiloampere. Si yo tengo 0.001 amperes, sería 1 por 10 a la 3, que equivale a 1 miliampere. Y finalmente, si yo tengo 0.00001 amperes, tendría 1 por 10 a la menos 6 microamperes. En algunos casos, cuando ustedes hacen sus operaciones en calculadora, les salen por lo general estos exponentes. Entonces, lo único que tenían que hacer es cambiar estos exponentes por los siguientes prefijos, que serían kilo, mili o micro. Y de igual manera para los amperes, podría ser kilo, mili y microamperes. Bien, vamos con algunos ejemplos para el cálculo de la intensidad. Como sabemos, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Bien, ahora tengo el siguiente circuito, en la cual yo tengo una fuente de 10 volts y una resistencia de 4.7 kilo ohms. Entonces, tengo que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, que es igual a 10 volts sobre 4.7 kilo ohms, que es igual a 10 volts sobre 4700 ohms, que eso es igual a 0.00213 o en su defecto 2.13 miliamperes. Aquí, como pueden observar, yo hice el cambio de 4.7 kilo ohms a 4700 ohms. Al final de cuentas son equivalencias. Lo único que tenían que hacer es tomar este número que tengo 4.7 y el exponente era para kilos era 1 por 10 a la 3. Lo multiplico y obtengo que sería 4700 ohms. Lo único que hago es una equivalencia. Y en este caso tengo como resultado 0.00213 amperes. Recuerden que para los prefijos en amperes yo tendría 0.00 y aquí en este caso iría un 1. Pero como el resultado es el 2, tomo solamente este número y los dígitos restantes serían la parte decimal. Entonces sería 2.13 miliamperes. Para el caso de mili solamente toman el punto y los primeros 3 dígitos después del punto. Siempre para el caso de miliamperes van a tomar los primeros 3 dígitos. Y los restantes se toman en cuenta como puntos decimales. Ahora bien, vayamos con el siguiente ejemplo. Yo tengo ahora un circuito en el cual lo alimento con 100 volts y una resistencia de 22 ohms. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Yo tengo que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia, que es igual a 100 volts sobre 22 ohms. Como resultado me da que es 4.55 amperes. En este caso yo no hago ninguna conversión, porque como tal me dio un resultado entero y su parte decimal, que es 4.55 amperes. Ahora vamos con algunos ejemplos para el cálculo de voltaje, en el cual voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Tengo yo ahora el siguiente circuito, en la cual son 5 amperes con 100 ohms.
Bien, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, que es igual a 5 amperes por 100 ohms, que me da como resultado 500 volts. Como pueden observar, en este caso también no tengo prefijos, ya que los 500 no sobrepasan los miles, por lo tanto se queda como 500 volts. Ahora vayamos con el siguiente ejemplo. Yo tengo ahora una fuente de una corriente de 10 miliamperes y una resistencia de 3.3 kiloohms. Bien, tengo que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, que es igual a 10 miliamperes que multiplica 3.3 kiloohms, que eso a su vez es igual a 1 a 10 por 10 a la menos 3, que va a multiplicar a 3.3 por 10 a la 3. Y como resultado me da 33 volts. Como pueden observar, aquí fue necesario que yo haga las conversiones si yo lo quiero meter todo a mi calculadora. Recuerden que el prefijo miliamperes es por 10 a la 3. La parte entera simplemente la dejo así. Entonces son 10, tomo el 10 y se queda igual. Y tomo el prefijo, el exponente de miliamperes, que es por 10 a la menos 3. Y simplemente hago 10 por 10 a la menos 3 amperes. Y de igual manera para el kiloohms. El exponente para los kilos es por 10 a la 3, entonces sería 3.3 por 10 a la 3 ohms, que me da como resultado 33 volts. Bien, ahora vayamos con el último ejemplo, que en este caso es para el cálculo de la resistencia, en la cual tengo que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Bien, yo tengo el siguiente circuito, en la cual son 12 volts y tengo una corriente de 3.08 amperes. Entonces, vayamos que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, que eso es igual a 12 volts sobre 3.08 amperes. Queda como resultado 3.90 ohms. En este caso también es bastante sencillo porque no tengo que hacer ninguna conversión. Ahora vayamos con el siguiente, que yo tengo un voltaje de 7 volts y una corriente de 2 miliamperes. Entonces tengo que la resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad, que eso es igual a 7 volts sobre 2 miliamperes, que eso es igual a 7 volts sobre 2 por 10 a la menos 3 amperes. Y que me da como resultado 3500 ohms o en su defecto 3.5 kiloohms. Aquí la conversión que hice fue de 2 milivolts. La hice para hacer la operación bien, que sería de 2 por 10 a la menos 3 amperes. Lo meto como tal a la calculadora y me da como resultado 3500. En este caso recuerden que los miles ya pertenecen a los kilos. Entonces solamente tomo la parte de los miles, que en este caso es 3, y los 500 serían como mi parte decimal. Por lo tanto sería 3.5 kilo ohms. Al final de cuentas, recuerden que esta acá me representa por 10 a la 3 y yo al hacer la multiplicación de 3.5 por 10 a la 3 de los kilos me da 3500 ohms. Bien, espero les haya gustado este video sobre una breve explicación sobre lo que fue la ley de Ohm y cómo obtener cada uno de los siguientes, cómo obtener cada uno de las equivalencias de su fórmula. Y con estos ejemplos espero que les haya servido. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Yo soy Luis Ángel Alvera Martínez y esto fue acerca de la ley de Ohm.